el de la Guemará, nos dan como resultado lo que es conocido como el Talmud. En ese sentido, el judaísmo, si bien parte de la Torá, yo a mis alumnos les suelo decir que es como una cebolla el judaísmo. Primero porque nos hace llorar, después porque tiene muchas capas, ¿sí? Entonces, en el corazón de la cebolla tenemos la Torá, ese es el eje fundamental, pero alrededor de él se va a ir generando una transmisión oral sin la cual no podríamos vivir. De hecho, el judaísmo en ese sentido es judaísmo rabínico, no es judaísmo toránico. Para darles un ejemplo muy sencillo, nosotros no vivimos conforme a la letra negro sobre blanco de la Torá, porque si no hay un montón de normas y leyes que deberíamos de aplicar y no las aplicamos, o seríamos polígamos y no lo somos, porque el desarrollo posterior ha hecho sí, que la jurisprudencia vaya avanzando y vaya siendo, se vaya modificando. No sé si conocen más o menos, queda claro. ¿Sí? Este es un concepto fundamental porque la interpretación es lo que da la riqueza. Ahora, si el Talmud se cierra ahí por el año 600, no quiere decir que se cierra la interpretación. La interpretación continúa hasta el día de hoy. Tanto la interpretación en el sentido normativo, de cuáles son las normas y las leyes, como la interpretación en el sentido filosófico, pedagógico, más amplio. ¿Ok? Entonces, si volvemos a los relatos, que estas cosas tienen que ver también con los relatos, porque ¿qué están discutiendo los sabios? Los sabios estaban discutiendo, yo no les conté, pero la discusión esa era una discusión de tipo legal. Estaban discutiendo acerca de la pureza o impureza de un horno. Que eso no nos importa ahora, lo que nos importa es el mecanismo que los sabios estaban utilizando. ¿Ok? Y otro concepto importante que aparece de estos relatos y que creo que también es importante es el tema de la relación directa con Dios, ¿sí? O sea, ahí aparece Dios como un personaje más que está en pleno diálogo y Elías dice, Dios se ríe. Hay nosotros en hebreo usamos la expresión Goba Einaim, a la altura de los ojos. La relación con Dios es una relación a la altura de los ojos, donde Él se puede reír de nosotros y nosotros podemos no solo orarle, sino también a veces reclamarle, enojarnos, ¿ok? O sea que es una relación directa y sin intermediarios. Como dije antes, entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones, voy a tratar de hablar un poquito del tema del género y en mi caso específico del tema de la mujer. Pero ya que esta mañana se habló tanto de género, no me aguanto y les cuento que en hebreo, la palabra género es un invento en hebreo porque no hay una palabra para traducir esta expresión, es un neologismo que lo han llamado migdar. Hay aquí a lo mejor alguien que habla hebreo. Migdar viene de dos palabras, la palabra min, que quiere decir sexo, y la raíz gimel dalet resh, que quiere decir gader o cerco, frontera. Entonces es un juego entre aquello que es el sexo como un dato, digamos, de la realidad y aquello que nosotros le ponemos como límite o como frontera. Pero más aún, el mismo verbo, gader, viene de la palabra agdará, que quiere decir definición. Entonces tenemos un elemento que tiene que ver con lo que es el dato de la realidad, digamos, biológica, por llamarla de alguna manera, y aquello que es lo que se va definiendo, ¿sí?, a partir de la cultura. O sea que en una sola palabra, de alguna manera, tratamos de englobar las dos cosas. Y yo sí voy a hablar de feminismo, que es un tema que aquí no se ha hablado, pero voy a hablar de un feminismo muy particular y es el feminismo de las mujeres judías observantes.
que algunos nos miran raro cuando decimos eso, pero sí, habemos mujeres judías ortodoxas, observantes, que también somos feministas. ¿Y cómo es esto? Obviamente no estamos hablando del feminismo radical de principios del siglo XX, estamos hablando de otra cosa. Y por eso yo también llamé a mi ponencia Judaísmo e Inclusión, porque la pretensión básica tiene que ver con la inclusión de la mujer en una serie de esferas de la cual la mujer históricamente estaba y está aún excluida. La primera, por supuesto, de estas esferas es la esfera del conocimiento, al cual enseguida nos vamos a referir. Pero para poder salvar esta tensión entre el judaísmo, que es un pensamiento tradicional, patriarcal, dirían algunos, y el feminismo, que es un pensamiento de la modernidad, hay dos criterios que yo quisiera que tengamos en consideración. Uno que ya se los tiré, y es la eternidad de la Torá. Si la Torá es eterna, debe poder darnos respuestas al día de hoy. Y no puede decirme la Torá que yo tengo que vivir como se vivía en el siglo III, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que, si yo uso a la Torá o creo en ella para poder resolver otra clase de problemas, tengo que también poder resolver el problema que tiene que ver con los asuntos de la feminidad. Cuando pensamos en el tema de la ciencia, esto queda mucho más claro, ¿sí? O sea, en la época del Talmud, por ejemplo, nadie se preguntaba si estaba permitido o no el trasplante de órganos, o si estaba permitido o no la inseminación artificial. Hoy nos preguntamos esas cosas y buscamos la respuesta también en la Torá. Por lo tanto, también las preguntas que hacen al lugar de la mujer, tenemos que poder encontrar respuestas en nuestras propias fuentes. El segundo elemento es entender que las enseñanzas tienen una finalidad, no son enseñanzas cosméticas, no nos enseñan, o los mandamientos, si queréis, no fueron dados como una cosa de formalismos, sino que tienen un objetivo final que tienen que ver con cuál es la visión mesiánica de la sociedad. O sea, ¿cuál es la función, podríamos decir, del hombre en este mundo? Y si la misión del hombre en este mundo, como nosotros creemos, es terminar el trabajo de la creación y corregir el mundo, lo que en hebreo llamamos tikkun olam, la corrección del mundo implica una visión ética fundamental del mundo. Y no puede haber un mundo justo y ético cuando hay segregación. Por lo tanto, el tema de la mujer no es un tema de modas, ni es un tema de radicalismos exhaustivos, ni es hoy en día un mandato de justicia social. Así lo vemos nosotras. Obviamente hay quien no comparte. Tampoco idealicemos y pensemos que ahora todos los judíos del mundo son feministas y están a favor de la inclusión de la mujer. Pero como pensamiento creo que es importante tener en cuenta esto. El tema de que si tenemos una misión ética, entonces no podemos dejar el tema de la mujer de lado. En ese sentido, el hombre ser humano, ¿sí? No el hombre varón, es tal vez, y hoy se habló mucho del hombre, por eso me dio ganas de también meterme un poquito con eso. Yo diría que lo que distingue al hombre es básicamente su libertad y su posibilidad de elección, más que cualquier otra cosa. Más que la razón, más que muchas otras cualidades. Porque el hombre puede optar, tiene esto es lo que lo vincula con la posibilidad de un camino ético. Yo puedo elegir cómo voy a actuar, si voy a actuar hacia el bien, si voy a actuar hacia el mal. El Talmud plantea que todo está en manos del cielo, menos el cielo.
¿Se entendió? Todo está en manos del cielo, menos el temor al cielo. O sea, la decisión de cuál va a ser mi actitud hacia Dios es una decisión mía. Por lo tanto, la decisión de cuál va a ser mi actitud moral y ética a la humanidad también es una decisión mía. ¿Okay? Entonces, lo que va a caracterizar en ese sentido a los hombres y también a las mujeres, ¿sí?, es la posibilidad de una elección. Esa elección o esa posibilidad de elección, como ya dije antes, es lo que nos va a conectar con la posibilidad de reparar el mundo. Soy yo quien decido si aceptar este mandato o no, o si cumplirlo o no. De ahí que el feminismo judío ortodoxo, como les decía antes, plantee entonces la inclusión de la mujer como un tema de justicia social. Blue Greenberg, que es una de las pensadoras en este ámbito, dice lo siguiente: también si un movimiento como este, refiriéndose al feminismo, no hubiera surgido, quisiera pensar que la profundización creativa en los ideales del judaísmo bíblico nos llevaría a las mismas conclusiones. O sea que ha hecho aquí un paso importante de casi asimilar o semejar el judaísmo con la visión del feminismo. ¿Ok? Ahora bien, el tema de cuál es el desafío entonces, y está todo tan bien porque es todo tan difícil. El tema el desafío es doble o triple, porque para nosotras, las mujeres judías observantes, ser feminista implica varios problemas. El primero es revisar o intentar revisar todo el sistema halágico normativo judío. O sea, toda la normatividad que fue pactándose a lo largo de alrededor de 2000 y tantos años, habría que poder revisarla. Ese por un lado. Por el otro lado, habría que mirar o intentar redefinir, si no la visión de Dios, que también no estaría nada mal, por lo menos el discurso acerca de Dios. O sea, el discurso que manejamos acerca de Dios es un discurso masculino. Los textos, las fuentes, las interpretaciones han sido realizadas a lo largo de la historia por hombres. Por lo tanto, también allí tenemos aspectos que valdría la pena revisar. Y una tercera esfera fundamental es cómo hacer para incluir la experiencia femenina dentro del judaísmo actual. Y cuando digo la experiencia femenina me refiero a cómo hacemos para que experiencias espirituales y vitales de la mujer pasen a ser parte también, si no del canon, por lo menos del discurso, ¿sí? Y no solo una cuestión de las mujeres en su privacidad. O sea que no es fácil, pero algunos pasos se están dando y enseguida voy a intentar comentarles cuáles son. Pero quisiera entonces hacer un paréntesis dentro de un paréntesis para aclarar algunas cosas más. Lo primero es decir que el judaísmo, que ha vivido carente de soberanía durante alrededor de 2000 años, esto ha producido o ha influido en el pueblo judío de muchas maneras. Una de ellas es lo que yo llamo que el judaísmo ha vivido en el territorio de los textos. O sea, como no teníamos plataforma de tierra, teníamos plataforma de libros, ¿sí? Y el segundo aspecto fundamental que ha hecho que el judaísmo pudiera continuar vivo a pesar de las condiciones del exilio, tiene que ver con el tiempo judío o el ritmo judío. Y estos dos elementos, tanto el texto por un lado como lo que es el calendario judío, tienen mucho que ver con el tema del hombre y la mujer. El hombre era el encargado de los textos, era el que iba a la casa de estudios, era el que desarrollaba
la exégesis y la interpretación. Y la mujer era la que cuidaba el ritmo judío del hogar. Cuando digo el ritmo judío del hogar, digo las festividades, digo el cuidado del sábado, más allá de temas como el cuidado de la comida, etcétera, etcétera. Pero quiere decir que tenemos como dos ejes o dos coordenadas en las cuales el hombre y la mujer, el texto y el tiempo han permitido que podamos vivir, ¿sí?, hasta el día de hoy. Las cosas hoy son diferentes, estamos en un periodo histórico totalmente diferente y entonces tenemos que tratar de repensar esto desde otro lugar. El Talmud ya plantea un concepto muy bonito que es la mujer es la casa. En Ishto u Beito. Y la pregunta es, ¿qué querrán decir los sabios cuando dicen la mujer es la casa? Algunos dicen la mujer es la casa en el sentido de que la mujer acasa, ¿sí? Pero eso es otra cosa. Algunos piensan que es la mujer a la cocina, pero eso también es otra cosa. La mujer es la casa tiene que ver con lo que hablábamos recién, con la interioridad, con el estar dentro y con el cuidado de ese adentro, que no quiere decir un adentro físico necesariamente, porque también hoy que la mujer sale a trabajar, también hoy que yo estoy aquí sentada y mi marido está cuidando a mi hijo en Jerusalén, igual el ritmo interno del hogar sigue siendo yo, o sea, sigue siendo la mujer quien lo cuida. O sea que cuando decimos la mujer es la casa, no nos referimos a la simpleza, ¿sí?, física de cuál es el lugar geográfico. Si bien es cierto que a lo largo de la historia la arena de lo público estaba limitada a los hombres, pero no solo en el judaísmo, sino en general, ¿sí? O sea, el tema de que la vida pública no era para las mujeres no es un invento judío. Así que en ese sentido compartimos mucho. Ahora, ¿por qué marco esto? Porque si el tema del estudio y el tema del afuera es un tema de varones, queda claro que la mujer a lo largo de los siglos quedó fuera de eso y quedó fuera del ideal, porque el estudio se convierte en un ideal. O sea, el modelo del hombre en el judaísmo no es el modelo del macho, ¿sí?, del macho latino. El modelo ideal de hombre es el erudito, es aquel que puede descifrar y desentrañar los secretos. No me quieren hoy, ¿eh? Es el que puede desentrañar los secretos de la Torá. Por lo tanto, ese ideal de estudio está referido básicamente a lo largo de la historia a los hombres, a tal punto que tenemos algunos pasajes talmúdicos muy interesantes acerca de hombres que no quisieron casarse. Por ejemplo, hay un relato talmúdico muy interesante acerca de un sabio. Yo voy a tratar de seguir igual. Hay un relato muy interesante acerca de un sabio del Talmud que se llamaba Ben Azai, que no se casó, y cuando sus compañeros le reclaman cómo es que no se ha casado si el primer mandamiento que aparece en el Génesis es, ¿cuál es? El primero, creced y multiplicaos. Entonces, ¿cómo puede ser que tú, que eres un estudioso, no cumplas el primer mandamiento que aparece, ¿sí?, en la Biblia? Y él contesta con una frase que, fíjense, esto estamos hablando del año 500 y la seguimos citando, que dice, Maase hashka nafshi batorá. ¿Qué puedo hacer si mi alma desea la Torá? Y utiliza el verbo hashka, que es desear en el sentido más concreto del deseo, ¿sí? Entonces, diríamos en el lenguaje moderno, cuando toda la libido está puesta en el estudio de la Torá, también tenemos un problema. Entonces, ese ideal de estudio, ojo, tiene que estar equilibrado. Ahora, en ese mundo de hombres, la mujer obviamente queda fuera. La pregunta es qué va a pasar entonces
con la inserción de la mujer cuando en el siglo XX y en el siglo XXI la mujer quiera comenzar a incorporarse en esta esfera, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante incorporarse? ¿Por qué no puede quedarse la mujer donde estaba? Que es también otra posibilidad, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos nosotras que empecinarnos en querer ser parte? Y aquí creo que es lo más importante. Cuando la mujer en términos generales comienza a integrarse en el siglo XX al estudio general, y la mujer de golpe puede ser médica, o puede ser abogada, o puede ser psicóloga, o puede ser astronauta. Al mismo tiempo, en todo lo que se refiere a los textos sagrados, es considerada como si fuera una alumna de primero de primaria, tenemos un problema. Y hay una reivindicación del deseo y el derecho de poder acceder también a esa biblioteca, también a esos textos, para poder ser parte del diálogo creativo. Porque si hablábamos de la cebolla, ahora la podemos convertir a la cebolla en una espiral, ¿sí? Y ese eje con la interpretación que lo va a ir haciendo aumentar, es en realidad una espiral que sigue y que sigue creciendo, y que cada vez abarca más voces. Por lo tanto, en el siglo XXI parecería indispensable agregar la voz de la mujer también a esa, no sé cómo se diga, espiral interpretativo. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos? Pero qué buenos alumnos. Ok. Voy a tratar de apuntalar algunos logros dentro de esto, porque podría seguir hablando mucho más de otras cosas, pero sí quiero dejar lugar a preguntas. Nosotros tenemos un concepto talmúdico que es Dibra Torah Belashon Bnei Adam. Habló la Torah en el lenguaje de los seres humanos. Con lo cual quiere decir que, como decíamos recién, tanto hombres como mujeres deberían poder, ¿sí?, leer, estudiar y interpretar. Hace alrededor de 50 años se abrió por primera vez la posibilidad de un estudio sistemático, serio, del judaísmo para las mujeres. Cuando digo serio me refiero a serio en el sentido tradicional. No es lo mismo estudiar el Talmud en la universidad que estudiarlo en la casa de estudios, ¿sí? O sea, hay una diferencia entre el estudio académico y el estudio tradicional. No sé si conocéis el concepto de yeshiva, que es digamos que es la escuela, el seminario, podríamos decir, donde estudian los hombres. Hoy tenemos seminarios, yeshivot, donde estudian mujeres, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que la mujer ha accedido a ese conocimiento tradicional, ese acceso ha marcado la apertura de algunos rumbos muy interesantes que quiero, aunque sea, comentarles. El primero es un área que es lo que yo he estudiado, que es el área de la abogacía rabínica. Hace alrededor de unos 25 años más o menos salieron las primeras egresadas. ¿Y en qué consiste? Todos los temas que tienen que ver con matrimonio y divorcio son tratados en los tribunales rabínicos, tanto en las comunidades judías de las diásporas como en el Estado de Israel. Los temas de matrimonio y divorcio no se tratan en lo civil, sino que se tratan en la corte rabínica. El acceso de la mujer a los estudios de abogacía rabínica ha implicado un cambio fundamental en dos o tres cosas. Una, que es dar visibilidad a ciertas problemáticas que estaban tapadas, por ejemplo, la violencia familiar. Muy difícilmente una mujer iba a ir a hablar con un abogado rabínico hombre y contarle acerca de los problemas de la intimidad o de los problemas de violencia
en el hogar. En el momento que mujeres ingresan a esta esfera, comienza a hablarse de ciertos temas que no se hablaban. Por otro lado, el ingreso de las abogadas rabínicas también hizo reflotar, ¿se puede decir así en español? Reflotar, hacer aparecer de nuevo algunos conceptos medievales muy interesantes que habían quedado en el tintero, ¿sí? Incluso algunos conceptos talmúdicos, como por ejemplo el consentimiento de la mujer, como por ejemplo que no se puede obligar a una mujer a estar junto con un marido al que detesta. La figura del divorcio en el judaísmo es una figura que existió desde siempre. Sin embargo, siempre se ha dado supremacía, por una serie de cosas que no vamos a entrar ahora, a el hombre. Lo cual no quiere decir que no haya causales de divorcio aplicables para la mujer, pero sí, a lo largo de la historia, la mujer no los conocía. Es más, tampoco hoy la mayor parte de las mujeres conoce las posibilidades de demanda de divorcio en base a causales de divorcios existentes que le darían a ella la posibilidad del divorcio. El ingreso de las abogadas rabínicas hizo aparecer o reaparecer ciertos conceptos que estaban muy ocultos, otra vez, porque quien aplica la normatividad son los tribunales rabínicos, que les cuento que los rabinos, y tengo uno en casa, así que puedo decirlo de buena fuente, son hombres. Entonces, la aplicación de la norma tenía que ver también con una mirada. El poner una abogada rabínica de golpe presenta al tribunal un espejo diferente en el cual, tengo que pensar a lo mejor 2 veces lo que voy a decir. Y ¿saben qué? A veces también tengo que pensar cómo lo voy a decir, ¿sí? Hay a veces ciertos cinismos, ciertas risas, ciertas cosas que no nos damos cuenta, pero que pueden herir muy profundamente a las personas que están involucradas con esto. Entonces, las abogadas han supuesto una primera revolución, podríamos decir. La segunda revolución la presentaron las consejeras alágicas. Alajá quiere decir ley o norma, y en realidad decir consejeras alágicas es una manera sutil de decir rabinas. Pero como el judaísmo ortodoxo hasta hace muy poco, y en algunos sectores hasta el día de hoy, no acepta la posibilidad de rabinas mujeres, era más fácil llamarlas asesoras alágicas. No daban un fallo rabínico, dan una asesoría, que para el caso es más o menos lo mismo, ¿sí? Tiene a lo mejor menos poder de ley, pero en el fondo es prácticamente lo mismo. Y en los últimos, estoy así dando saltos para que no me digan que no me pongan la tarjeta verde, ¿sí? Y en los últimos años tenemos una figura totalmente nueva que no sé siquiera si en México ya se ha escuchado, porque incluso en Israel se habla poco del tema, y es el nombramiento de rabinas mujeres. Y cuando digo nombramiento de rabinas mujeres, digo nombramiento de rabinas mujeres en el marco de la ortodoxia, no en el marco de la reforma o del movimiento conservador, que son movimientos movimientos o corrientes dentro del pensamiento judío que ya tienen rabinas hace mucho. Y creo que este es un desarrollo muy interesante. Otra vez, no es un fenómeno masivo. Estamos hablando de decenas, ¿okay? Fundamentalmente en Estados Unidos y en Israel. Y esto se basa básicamente en 2 temas. El primer tema, la disposición normativa que quien conoce la ley no debe guardársela para sí mismo. Y si hay mujeres que en el día de hoy conocen la ley, tienen la obligación de enseñarla. La segunda es, ¿cuál es la función de un rabino? Y la función de un rabino en el seno del judaísmo ortodoxo no es una función de púlpito. El rabino no es el que da el sermón, y el rabino no es el que dirige la ceremonia sinagogal. El rabino es fundamentalmente quien enseña la ley y quien la dictamina.
puede o no dar un sermón, puede o no hacer el servicio en la sinagoga. El servicio en la sinagoga lo puede hacer cualquier hombre mayor de 13 años. Por lo tanto, si nosotros entendemos que la función del rabino es, por un lado, enseñar, ¿sí?, y por el otro, guiar, parecería que no hay impedimento para que una mujer pueda hacerlo. Y basándose en esos argumentos, es que hoy hay rabinos que han otorgado ordenamiento a rabinas mujeres, ¿ok? El próximo desarrollo que se prevé, pero no va a ser